Sí, perfectamente, Fátima. Querría saber exactamente en relación al anuncio de la exposición del Peixón en Sí, el Auditorio Mar de Vigo. Me surge una duda, porque usted había comentado el pasado mes de febrero que se instalaría un skatepark cubierto en los bajos del Auditorio Mar de Vigo y sí. que se preveía que estuviera disponible a final de verano. Entonces, entiendo que el skatepark no se ha ejecutado, porque si se va a exponer ahí No, el Peixón. primero, el skate park se tiene que contratar, ¿vale? Y hay que hacerlo. Segundo, es que no es ahí, está debajo de eso. Es decir, la planta baja no va a ser el skate park. El skate park es debajo, es un sótano, un subterráneo. Es debajo de esa planta. Esa planta es una planta de utilización a efectos, por ejemplo, de congresos, etcétera, que todavía no hubo motivo de utilizarla y que se va a inaugurar ahora a los efectos del Peixón. Pero el skate, que sigue siendo un proyecto que vamos a llevar adelante, va a ser debajo de eso. Un día os tengo que llevar a que conozcáis el Mar de Vigo, porque es cierto, es tan inmenso que no todo el mundo lo conoce, claro. Entonces todavía no se ha No, contratado no, la no está construcción. contratado. Si no, ya te lo hubiera contado, ya lo sabrías. Nosotros estamos en este momento trabajando en dos líneas. Uno es una pista de skate cubierto en Navia, que está muy avanzado y tenemos el proyecto muy avanzado, y la segunda es la adecuación de la pista de skate en el Bajo del Mar de Vigo. Van las dos al mismo tiempo. Sí. Quería preguntarte por las escuelas infantiles, la gratuidad para esos nuevos niños. No sé si lo ha dicho, que será efectiva el próximo mes o el próximo curso. No, no, empieza ya, empieza ya. Gracias, simplemente eso. Inmediato, inmediato. Que no es municipal, pero como esta tarde Gonzalo Caballero presenta en Vigo su candidatura, quería saber si va a asistir. Tengo la agenda ocupada y seguramente no voy a asistir a ninguna de las exposiciones de los dos candidatos a las primarias. Pero además es que yo conozco muy bien a los dos candidatos, conozco su situación política y por tanto, pues creo que ya conozco cuál es su posición y seguramente lo que van a decir. Todo mi respeto a los dos candidatos, pero por razones de tiempo, ¿no? Mi tiempo es limitado y tengo que llevar adelante una ciudad. Acabo de regresar de unas jornadas muy importantes en Sevilla y hoy tengo un día muy atareado y muy ocupado y no podré estar. Y seguramente, pues cuando venga Valentín tampoco estaré. Si no estoy en uno, como es natural, no estaré en el otro, ¿no? Ya ¿Solo es un tema de agenda? te oí mal, perdón. Ay, perdón, sí, solo es un tema de agenda. Bueno, de agenda, y ya te dije además que yo conozco a los dos candidatos y sé cuál es su perspectiva política. Por tanto, después de tantos años haciendo política, pues conozco muy bien al secretario general actual, a Gonzalo, y conozco muy bien a Valentín en su dimensión política. Y por tanto, creo que a mí particularmente pues no me aportarían más conocimiento del que ya tengo. Muchas gracias. Pero en general, en términos de cortesía, estaría. Por cortesía, ¿verdad? Pero me coge en un momento atareado y por tanto no puedo estar. Muchas gracias. Gracias.